Miren ustedes, tengo el privilegio esta mañana de tener a un diputado nacional y a un diputado provincial argentino. Gracias primero por tomarse la molestia de atender el frente a frente del Canal 5 de la Corporación Televicentro de Honduras, la principal empresa televisiva del país. Primero decir que aquí nunca han metido un presidente en la cárcel y me preguntaba si es porque los presidentes de Honduras son sanos, transparentes, que dan cátedra de ética y moralidad y transparencia al resto de América Latina, o es porque aquí es un sistema tan presidencialista donde un poder del Estado coopta al resto de poderes que el diputado provincial de Córdoba por Libertad Avanza. Bueno, escucho yo Libertad Avanza y ya me acuerdo de mi ley. Agustín Espachesi, me disculpas Agustín, y al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la izquierda socialista, Juan Carlos Giordano. Les agradezco que nos hayan aceptado. El programa dura 2 horas, pero no lo voy a tener 2 horas. Yo sé que les voy a sacrificar toda la agenda matutina de Argentina. Un ratito nomás, pero sé que va a ser muy especial los puntos que ustedes socialicen con los hondureños. Bueno, comienzo con el diputado nacional Juan Carlos Giordano. Está en Buenos Aires. ¿Usted comparte ese debate que se tiene en los argentinos, que a Cristina la condenaron sin delito, diputado Giordano? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, gracias. Lo escucho muy bien, excelente. Así que le repito la pregunta. Me alegro mucho. Comparte. Es muy atinada la pregunta, sí, porque acá en Argentina se está dividido si Cristina Kirchner es culpable o es inocente ante un fallo que se ejecuta después de una causa que se hizo una denuncia de hace 17 años. Estamos hablando de una investigación de hechos corruptos en la obra pública, que para nosotros, desde Izquierda Socialista, que integramos el Frente de Izquierda Unidad, que es la verdadera izquierda revolucionaria en nuestro país, que no tenemos nada que ver con el peronismo, porque cuando viajo al exterior muchas veces se dice, bueno, la izquierda, la derecha, y se considera izquierda el peronismo, cuando no lo es, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un Frente de Izquierda Unidad que en virtud, digamos, bueno, todo esto da un montón de debates, ¿no es cierto? Esos hechos existieron, nosotros lo combatimos, hay muchas evidencias sobre eso, no hace falta que haya un fallo de la justicia para demostrarlo. Hay un entramado capitalista con la obra pública, donde hay un enriquecimiento exponencial de los funcionarios y a su vez empresarios ligados al gobierno que se han quedado con eso. Usted nombraba el caso de Lázaro Báez, que de ser un empleado bancario en Santa Cruz, que era la provincia originaria donde gobernaba la familia Kirchner, de empleado bancario pasó a tener una empresa de construcción, se quedó con la obra pública, con sobreprecios, 300 propiedades, tantos otros bienes, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros está claro, desde el punto de vista de la izquierda, de una postura de independencia de clase, como le decimos, de una postura de izquierda de verdad, hechos existieron. Ahora, lo que nosotros cuestionamos, es que alrededor de esto, del fallo, de una justicia que en Argentina está repudiada, pero masivamente, hubo una encuesta anterior a este fallo donde el 90% dice que no cree en la justicia, y con razón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta justicia, que no hizo nada bajo todos los gobiernos capitalistas, porque los negocios capitalistas corruptos existieron bajo todos los gobiernos en Argentina, y si vamos a hacer un repaso de todos los gobiernos capitalistas del mundo, sean de derecha, bueno, ahora de ultraderecha nefasto, como el gobierno de Milei que tenemos en Argentina, gobiernos que se dicen supuestamente nacionales y populares, todos han cometido hechos corruptos, porque el capitalismo es eso, el capitalismo no es solamente
Alguien, o la corrupción capitalista, no es solamente alguien que se quedó con un vuelto o que se quedó con una coima, sino el entramado capitalista, ¿no es cierto?, que lleva a que grandes hechos capitalistas, como en el caso de Argentina, el tema de la deuda externa, que se contrajo bajo una dictadura, bajo un genocidio, todos los gobiernos la fueron pagando con hambre, con dependencia, con brutales planes de ajuste, como hicieron todos los gobiernos de hace 40 años, de caída de la dictadura para acá, han quedado en la impunidad. Lo que nosotros cuestionamos de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda Unida, es que esa justicia, que no la elige el pueblo, es una justicia que eligen los distintos gobiernos de turno y se van acomodando a los distintos gobiernos de turno, es que alrededor de estos hechos, y después de que Cristina Fernández de Kirchner, con las diferencias que nosotros tenemos, voy a decir esto, ¿no es cierto?, anunciara y ratificara de que iba a ser candidata en este año electoral, en las próximas elecciones del 7 de septiembre, que se van a realizar en la provincia de Buenos Aires, la justicia, que tenía el caso de hace 17 años sin resolver, la Corte Suprema, digamos, la proscribe para ser candidata. La proscribe para ser candidata. Entonces, estos jueces que tienen sueldos millonarios, que en el medio después del fallo se han aumentado el sueldo a 19 millones de pesos, ahora saquemos la cuenta cuántos dólares significan, que no los elige nadie, que tienen cargos vitalicios, etcétera, etcétera, ellos se han atribuido el derecho para decidir quién va a ser candidato, quién no va a ser candidata en un proceso electoral. Y nosotros eso es lo que cuestionamos, porque ese antecedente, y aparte porque, por decir, y acá está el diputado de La Libertad, Avanza, ¿no es cierto?, que este fallo va en consonancia bajo un gobierno ultraderechista de Milei, que es completamente nefasto para el pueblo trabajador y los demás sectores populares. Usted recién hablaba de Israel, y el gobierno ultraderechista de Milei se fue a abrazar días atrás con el genocida del pueblo palestino, que es Benjamín Netanyahu. Y en el día de ayer acaba de, por decreto de necesidad, por un decreto del gobierno, darle poderes especiales a la Policía Federal Argentina y a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, entre comillas, que tilda de golpistas y tilda de terroristas a aquellos que se manifiestan contra el brutal plan motosierra de Milei al servicio de pagar una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la postura que nosotros tenemos es una postura independiente. Rechazamos el fallo que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner, consideramos que ha habido grandes hechos de corrupción bajo el gobierno peronista de Cristina Kirchner y bajo los gobiernos anteriores. El gobierno de Macri, por ejemplo, el gobierno de Macri de 2018, si de hechos de corrupción hablamos, contrajo una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones de dólares. Fíjese esta cifra, 45.000 millones de dólares, plata que fue a la bicicleta financiera, a la fuga de capitales, no al pueblo trabajador, y esos 45.000 millones de dólares se lo están haciendo pagar al pueblo trabajador. Y ahora el gobierno de Milei, que se ha presentado como que no tiene nada que ver con la política y que era algo nuevo, dicen que el país está bárbaro con su plan motosierra, que es un plan salvaje de recortes de partidas sociales, a partidas de personas que sufren la discapacidad, a las universidades, a jubiladas y jubilados que reprimen todos los miércoles cuando se movilizan contra jubilaciones miserables. Este gobierno de Milei, cuando decía que la inflación estaba bárbaro y esto, y nos estamos acomodando, pactó nuevamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional endeudando al país por 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares más. Y también agreguemos, y eso también fue noticia internacional, de un gobierno cuyo presidente de la nación, ultraderechista Javier Milei, encabezó una estafa cripto, una estafa sideral privada para negocios capitalistas privados de Argentina y del mundo,
Y por supuesto que la Corte no dice nada, y por supuesto que este gobierno no quiere que ni siquiera avance una comisión investigadora en Argentina. Entonces, todo esto es lo que estamos diciendo, y bueno, nosotros vamos a seguir combatiendo los males capitalistas, corruptos, porque nosotros sí lo sufrimos, Una masacre de 11, donde una formación de tren, de transporte de pasajeros urbano, porque el gobierno de Cristina subsidiaba millonariamente, como hacen todos los gobiernos, a los empresarios privatizadores, en este caso de un tramo del ferrocarril. Ese empresario trasladaba esos subsidios estatales a sus empresas que tenía en el exterior. Esas formaciones quedaron con un vaciamiento enorme, provocando un choque fatal, una verdadera masacre con 52 muertos y 800 heridos. Eso ocurrió en el año 2012, de manera que nuestras compañeras, compañeros ferroviarios, que son trabajadores del sindicalismo combativo, por supuesto que denunciaron todo esto, y cuando decimos la corrupción mata, la corrupción capitalista mata. Por lo tanto, vamos a seguir luchando contra todos esos planes capitalistas que acosan a Argentina y que también acosan a distintos países del mundo con sus distintos gobiernos. Y bueno, nosotros pensamos en un gobierno de las trabajadoras y de los sectores populares y una Argentina socialista para combatirlos. Así que esa es la postura que tenemos de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad sobre este tema tan importante. Voy con el diputado Juan Carlos Giordano ya. Esta será la recta final para ustedes. Después me quedaré con los hondureños aquí en Tegucigalpa debatiendo toda esta temática. Adelante, señor Giordano. Gracias, Orlando, y saludo a su programa, ahí al panel que tiene opinando. Todo debate es muy importante, así que vamos a hacer un resumen, si me lo permite, de lo que nosotros opinamos. Y en función del periodismo, nosotros queremos decir desde la izquierda, la verdadera izquierda, que estamos por la plena libertad de expresión. Y así como ustedes reivindican la labor periodística, que es muy importante, háganselo saber al diputado de la ultraderecha de la Libertad Avanza que está en este debate, porque Javier Milei los tilda de mentirosos, de comunistas, de ensobrados, y ataca permanentemente a la prensa, diciendo que son los grandes males que tiene el gobierno de Milei, cuando estamos ante un ataque de la libertad de expresión enorme. No estamos hablando del periodismo militante de izquierda, estamos hablando de periodistas muy importantes como Alconada Boom, que escribe para el diario La Nación, que ha sido hackeado cuando precisamente estaba denunciando un plan siniestro de la CIDE, o sea, de los servicios de inteligencia de Argentina, que con el gobierno de Milei se han blindado de manera millonaria para atacar ya sea a un periodista, ya sea a un economista que lo critique, y por supuesto ni hablar a las organizaciones que luchamos. Pero vamos al tema central. ¿Nosotros qué opinamos, Orlando, desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, y también de nuestra organización internacional, que es la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional? Los hechos corruptos bajo el gobierno peronista, kirchnerista, existieron. Cristina Fernández de Kirchner no es inocente, sino culpable. Ahora, lo que nosotros cuestionamos, y en buena hora de que haya habido distintos mensajes de su audiencia, es que esta justicia, que viene dejando en la impunidad a todos los políticos patronales corruptos, hoy en el fallo diga que la inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para sacarla de la contienda electoral. Y nosotros lo decimos a eso, siendo que no somos peronistas y que hemos luchado contra el gobierno peronista kirchnerista. Es un doble ataque a que ella no se presente como candidata y a aquellos miles que lo quisieran votar no tengan el derecho democrático de que lo puedan hacer. Punto 1. Punto 2. Los hechos de corrupción son tan entramados que están ligados a los políticos que gobiernan y a los grandes empresarios. El diputado de la Libertad Avanza dice: nosotros estamos para que la obra pública la hagan los privados. O sea, quieren que directamente el Estado ni se entrometa en el gran negocio capitalista. Le cuento esto.
La multinacional Odebrecht, la multinacional brasilera Odebrecht, tenía una oficina donde pagaba directamente los sobornos y las coimas para quedarse con la obra pública. Por eso cayeron todos los gobiernos que hicieron esas transacciones en Perú y tantos otros. Esa Odebrecht también financia a los partidos patronales, a tal punto que Odebrecht le ponía plata al partido de Macri, PRO, que es el aliado hoy de La Libertad Avanza, que representa el diputado que está presente acá. Lo que sí nos sorprende, a nosotros no nos sorprende, a ustedes por ahí les puede caer esta pose de el diputado que dice: nosotros, o sea, La Libertad Avanza, o sea, no la derecha, sino la ultraderecha que gobierna nuestro país, estamos por una justicia independiente y estamos por la división de los tres poderes. Hace meses, Milei quiso poner 2 jueces de la Corte Suprema, que ahora tiene 3, por decreto de necesidad y urgencia. Hasta el propio Senado se lo tiró abajo. Y cuando habla de la división de los tres poderes, le quiero decir a la audiencia de Honduras, es que este gobierno ultraderechista es el que dice que quiere destruir en boca del presidente de la Nación al Estado de por dentro. Gobierna a través de decreto de necesidad y urgencia. El pacto con el Fondo Monetario se avaló con un decreto de necesidad y urgencia del propio Milei, o sea, Milei se sacó un decreto de necesidad y urgencia para autorizarse a él mismo a pactar un hecho mafioso y corrupto de un endeudamiento con el Fondo Monetario. A través de eso, el gobierno de Milei veta las leyes que vota el Parlamento, las veta, son leyes, aunque insignificantes o insuficientes, que aumentan a las y los jubilados, o a las partidas de discapacidad y demás, veta las leyes. Sacó un decreto el otro día prohibiendo el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Y a eso le vamos a agregar que el gobierno de Milei compromete al pueblo argentino en alinearse con ultraderechistas siniestros que son repudiados por el mundo, como en el caso de Benjamín Netanyahu, que está condenado por una corte internacional y por grandes hechos de corrupción también está repudiado en el propio Israel, o alinearse con Donald Trump de las barbaridades que está haciendo y diciendo que Israel es una democracia cuando es un Estado que se constituyó en el año 48, por eso ni siquiera tiene una constitución nacional, en la expulsión y la ocupación de un pueblo palestino usurpándole las tierras. Y le quiero agregar algo más, porque eso también es importante: un gobierno ultraderechista que se dice que respeta los tres poderes, cuando diputadas y diputados de La Libertad Avanza, o sea, del gobierno, fueron a visitar recientemente a genocidas probados que están en la cárcel pidiéndoles humanidad. Son genocidas que fueron condenados por genocidio, que eso es lo que ocurrió en nuestro país, por delitos de lesa humanidad, no solo por haber asesinado y haber hecho desaparecido a 30.000, sino por el robo de bebés y tantas otras barbaridades. De manera que lo que estamos entonces debatiendo, Orlando, es muy importante y evidentemente que nosotros estamos por juzgar y castigar a todos los hechos corruptos que existen en Latinoamérica, en el mundo. Es una corrupción que está intrínseca a los planes capitalistas y bueno, el capitalismo nos está llevando a desastres tras desastres. Sí. Es una lucha muy importante para hacer los cambios de fondo como los que proponemos desde la verdadera izquierda de Argentina con el programa del Frente de Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a quedar a ver al debate, cómo sigue la conversación, pero si es hasta acá para ya saludarlo. Gracias, Juan Carlos Giordano.